del bloque 1 relacionado con calidad y seguridad en la atención hospitalaria. En las sesiones anteriores estuvimos revisando los antecedentes de las metas internacionales de seguridad del paciente y también iniciamos con la meta 1 y la meta 2, ¿no? En un primer momento, y en la sesión del día de ayer revisábamos la meta 3, la meta 4 y la meta 5. El día de hoy vamos a concluir con este bloque. Vamos a iniciar revisando la meta internacional de seguridad del paciente número 6, que su nombre refiere la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. El propósito de esta meta consiste en realizar la actividad de evaluar y reevaluar el riesgo de caídas en cada paciente, ¿sí? Lo cual va a reducir la probabilidad de que se produzcan estas caídas en las unidades médicas, según el tipo de población que atiende y los servicios que presta, así como las características de sus instalaciones. El objetivo es identificar el riesgo de caídas en cada paciente para implementar medidas que reduzcan la probabilidad de que se caiga. La Organización Mundial de la Salud define la caída como un acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y da con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. En el ámbito hospitalario, las caídas son eventos adversos que se presentan con una frecuencia aproximada de un 2 a un 12% de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Entonces, estamos hablando de un porcentaje importante, ¿sí? que es el que se presenta en el ámbito hospitalario. Las caídas tienen diversos factores que son los que propician su ocurrencia. Tenemos factores relacionados con el ambiente o con el personal de salud, ¿sí? En donde se ha observado que cerca de un 14% de las caídas se relacionan con estos factores, y tenemos también factores relacionados con el paciente, ¿sí? Aquí en este caso hablamos, por ejemplo, de la edad, de sus condiciones crónicas, ¿no? Hospitalizaciones prolongadas, antecedentes de caídas, problemas de incontinencia urinaria, alteración cognitiva y uso de medicamentos psicoactivos, entre algunas otras. En México, los datos estadísticos que relacionan el diagnóstico y el riesgo de caídas publicados por la Secretaría de Salud nos refieren de una evaluación que se realizó de 1,734 pacientes, 39% tienen un riesgo alto de caídas, ¿no? Debido a los factores que mencionamos anteriormente. ¿Qué es lo que el Consejo de Salubridad General, ¿no? y el modelo de calidad y seguridad del paciente nos proponen realizar para implementar esta barrera de seguridad? Bueno, algunas de las intervenciones son evaluar y reevaluar el riesgo de caídas en momentos críticos, implementar intervenciones, ¿sí? de prevención según el riesgo que se ha identificado en la evaluación, educar al personal, al paciente y a su familia, ¿no? sobre estas acciones para evitar caídas, y también evaluar la efectividad de las medidas que hemos implementado, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, podemos hablar de un indicador de resultado, ¿sí? En el caso de que hayamos implementado acciones específicas según los riesgos de caídas, el número de caídas que se presenten y que se estén reportando debería de disminuir. Bien, la evaluación del riesgo de caídas se debe realizar como parte de la evaluación inicial del paciente, ¿sí? Desde que ingresa al hospital, en las primeras 24 horas se debe realizar esta evaluación del riesgo de caídas. ¿Qué es lo que debe incluir? Debe incluir, por ejemplo, antecedentes de caídas del paciente, estado postquirúrgico, edad del paciente, consumo de alcohol y medicamentos, afectaciones con la marcha y el equilibrio, y apoyos empleados por el paciente para caminar. Posteriormente a esta evaluación, el Consejo de Salubridad también nos dice que debemos realizar una revaloración del riesgo de caídas. Esta revaloración del riesgo de caídas se debe realizar cada cambio de turno, cada cambio de área o servicio del paciente, o también cuando haya cambios importantes en el estado fisiológico de los pacientes, ¿sí? Es un momento en el que se debe realizar la revaloración del riesgo de caídas. A nivel institucional, se utiliza la escala llamada CASHAC, en donde se evalúan
factores como la limitación física, el estado mental alterado, el tratamiento farmacológico que implique riesgos, problemas de idioma o socioculturales, o o si es un paciente que no tiene factores de riesgo evidentes. Según esta escala, debemos asignar puntos, ¿no?, a la evaluación del riesgo de caídas, y dependiendo el puntaje que obtengan los pacientes, van a ser las acciones que implemente la unidad para prevenir una caída, ¿sí? Y bien, es muy importante, al igual que con las otras metas, el documentar estas evaluaciones y revaloraciones del riesgo de caídas, ¿no? La unidad debe definir cómo se documentan, y también, por ejemplo, a nivel hospitalario, existen tarjetas, ¿no?, en donde se coloca el riesgo de caída de los pacientes, ¿no?, a nivel hospitalización. Bien, con esto estaríamos concluyendo lo que son las metas internacionales de seguridad del paciente. Esta frase me pareció importante, ¿no?, para compartirla con ustedes. Y dice: nunca pierdan la capacidad de indignación cuando se enfrenten a una situación que no debió haber ocurrido y dañó a algún paciente. Pero es más importante que no pierdan la oportunidad de aprender cómo evitarlo antes de que eso ocurra, ¿sí? Y básicamente eso es lo que buscamos con la implementación de las metas internacionales de seguridad del paciente. Implementar barreras que impidan que nos vuelvan a ocurrir algunos eventos adversos que se presenten en las unidades de atención médica, ¿sí? Bien, no sé si alguna unidad nos pueda compartir cómo trabajan la meta internacional de seguridad del paciente número 6, qué experiencias han tenido. Creo que las caídas, como lo veíamos en los datos estadísticos, pues es algo que se presenta en todas las unidades, ¿no? No sé si alguna unidad quiera compartirnos qué han hecho, ¿no?, con estas situaciones cuando se les han presentado. Bien, en este sentido, lo importante es que estemos implementando estas barreras de seguridad, ¿no? Lo veíamos en el resto de las metas. Son acciones muy específicas que deben llevarse a cabo para evitar que ocurra un daño a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, con esto estaríamos dando por terminado lo relativo a las metas internacionales, y pasaríamos a los últimos dos temas de este bloque, ¿sí? El primero de ellos es el registro de eventos adversos. Como tal, el registro de eventos adversos es parte del modelo de calidad y seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, y se traduce o se considera dentro de un mecanismo que conocemos como sistema Vencer 2. Por ahí ya hay algunas referencias a un sistema Vencer 3, pero me parece que como tal todavía no está implementado a nivel institucional. Entonces, bueno, hablando del registro de eventos adversos, en México y otros países de Latinoamérica se desarrolló un estudio sobre la seguridad de los pacientes que se denominó IVEAS, en el cual se observó una incidencia de eventos adversos del 11.85%, de los cuales un 65% era evitable, ¿sí? Los eventos adversos estaban relacionados con los cuidados en el 13.27%, con el uso de medicamentos en un 8.23%, con infecciones nosocomiales en un 37.14%, con algún procedimiento en un 28.69% y con el diagnóstico en un 6.15%, ¿no? Entonces, aquí vemos una clasificación de eventos adversos que se presentan a nivel hospital y de los cuales el 65% pudo haberse evitado, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer para evitar que se nos presenten estos eventos adversos? Bueno, algo que podemos hacer es aprender de nuestros errores, ¿sí? Básicamente en eso consiste el sistema Vencer 2. Como tal, el sistema Vencer 2 es un sistema de notificación, ¿sí? A partir del cual nosotros vamos a generar datos estadísticos que posterior a un análisis nos van a servir para implementar acciones de mejora, ¿sí? El sistema como tal considera
tres tipos de eventos que se pueden presentar en la atención hospitalaria, como son los eventos centinela, los eventos adversos y las cuasifallas, ¿sí? Este tipo de eventos, ahorita vamos a ir viendo a detalle cada uno de ellos, son, digamos que las situaciones que se pueden presentar en la atención hospitalaria y que nosotros debemos reportar para generar soluciones, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos entender cada uno de estos eventos? Bueno, el evento centinela es un suceso imprevisto, resultado de la atención médica que produce la muerte del paciente, la pérdida permanente de una función u órgano no relacionado con el curso natural de la enfermedad, ¿sí? Además de eventos que por su gravedad y características de la unidad se decidan considerar como tal. Aquí, por ejemplo, se puede considerar el robo de un infante, ¿no? Como un evento centinela, ¿sí? En una unidad hospitalaria. Esto también es muy importante mencionar que aquí en estos casos el Consejo de Salubridad General da a las unidades la oportunidad de elaborar definiciones operativas, ¿sí? De eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas que se pueden presentar y que deben considerar un mínimo que es el que el Consejo de Salubridad señala. Posteriormente tenemos el evento adverso. El evento adverso es un daño resultado de la atención médica y no por las condiciones basales del paciente, que no va a tener consecuencias permanentes. ¿Sí? Es un daño del cual se va a recuperar, ¿no? El paciente, pero que se provocó durante la atención hospitalaria. ¿Sí? Y por último tenemos la cuasifalla, que es un error en la atención que no produjo un evento adverso porque se detectó a tiempo. ¿Sí? Bien, durante 2018, el área de calidad y seguridad del paciente del instituto generó una lista de los eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas que más se presentaron en las unidades médicas del instituto. ¿Sí? Esta lista fue compartida con fines de desarrollo del sistema Vencer 2 y aquí, por ejemplo, encontramos, ¿no? Dentro de los eventos centinela, lo más frecuente que se encontró fue cirugías en el sitio equivocado, cirugías en órganos incorrectos, caída de pacientes con secuelas neurológicas, fractura evidente o daño permanente, lesión permanente a órgano o víscera adyacente por mala técnica durante una cirugía, extravío de infante en la unidad, dejar un cuerpo extraño tras una intervención quirúrgica, el extravío de biopsias, choque anafiláctico por transfusión de sangre incompatible, distribución y utilización de material no estéril en los servicios clínicos y suicidio en pacientes hospitalizados. ¿Sí? Estos son eventos centinela, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel hospital se deben de estar reportando, ¿sale? Se debe generar un registro para tratar de implementar acciones que impidan que nos vuelvan a ocurrir. Posteriormente, tenemos también definiciones operativas de eventos adversos, ¿sí? En unidades hospitalarias. Aquí, por ejemplo, se encontró falta de asepsia previa al colocar un catéter intravenoso o sonda, no realizar la limpieza del quirófano entre cada cirugía, falta de administración de tratamiento profiláctico antimicrobiano 30 minutos previos al evento quirúrgico, administración incorrecta de un medicamento, ya sea en cuanto a dosis, caducidad, vía, horario, frecuencia o velocidad, multipunción, ¿no? Más de 3 punciones seguidas, infiltración o vasculitis al colocar catéter periférico, entrega de resultados de estudios diagnósticos a paciente incorrecto, demora en la atención de pacientes según la clasificación del triage, quemadura por lápiz de electrocauterio en quirófano o trauma obstétrico sin secuelas en el recién nacido. ¿Sí? Estos son eventos adversos que provocaron daño a los pacientes, ¿sí? Y que requirieron una atención diferente a la que los había llevado al hospital. Y posteriormente tenemos también las cuasifallas. Sí, aquí lo que más se reportó, por ejemplo, se iba a realizar estudio con equipo mal calibrado, pero se calibra antes del estudio. Resultados de laboratorio que se iban a entregar a paciente incorrecto, pero se detecta a tiempo. Identificación de administración incorrecta de medicamento, dosis, vía, hora, frecuencia, caducidad, velocidad antes de que ocurra. Error en la dotación de dietas, paciente equivocado, dieta equivocada, que se identifica antes de entregar al paciente, indicaciones médicas ilegibles que se corrigen antes de la preparación de medicamentos, se iba a tomar una muestra a un paciente incorrecto, pero se detectó a tiempo, se iba a realizar una cirugía en un paciente equivocado, pero se detectó a tiempo, identificación de falta de higiene de manos por personal clínico antes de la realización de un procedimiento invasivo, pero se realiza,
identificación de falta de obtención de consentimiento informado previa realización de procedimientos quirúrgicos. ¿Sale? Este tipo de eventos son las cuasifallas y lo que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, a nivel hospital, es que son las que más ocurren, sí, es lo que más se presenta, pero a la vez es lo que es más difícil de reportar, ¿sale? Y considero, ¿no? A título personal, que es más difícil de reportar porque no generó como tal un daño al paciente, ¿sale? Bien, ¿cómo debemos generar reportes del sistema Vencer 2? Para llegar a este punto es muy importante que la unidad que implemente el sistema Vencer 2 cuente ya con sus definiciones operativas de cada tipo de evento, ¿sí? Esas definiciones operativas se deben difundir al personal operativo para que sepan qué es lo que deben reportar. Una vez que se han realizado estas actividades, se procede ya a distribuir, por ejemplo, buzones y formatos para que el personal operativo pueda realizar reportes. Algo que, por ejemplo, la experiencia nos ha enseñado es que a veces el personal, tras cometer un error, pues difícilmente lo reporta, pensando que puede ser o traer consecuencias para ellos. Sin embargo, el sistema Vencer 2 hace énfasis en que no tiene ningún fin punitivo, sino un fin únicamente de crecimiento para la unidad, ¿sale? Entonces, bueno, también una estrategia que en algún momento puede desarrollar en las unidades es la generación de reportes del sistema Vencer 2 a través de formatos electrónicos, ¿sí? Que requieren, por ejemplo, la elaboración, ¿no? Algo que funciona mucho es utilizar los formularios de Google para realizar estos reportes y códigos QR que se pueden colocar estratégicamente a lo largo de los servicios de la unidad para que el personal los escanee y pueda realizar estos reportes, pues de alguna manera, de forma anónima, ¿no? Para que no haya estas limitantes. Muy bien. ¿Quién debe reportar los eventos centinela, los eventos adversos y las cuasifallas? Todos los integrantes del equipo de salud que estén involucrados en la atención del paciente y que participen de forma directa o indirecta en el evento, ¿sí? Y lo que comentábamos, el reporte del sistema Vencer como tal no es punitivo, ¿sí? No se debe sancionar al personal que reporta en el sistema Vencer algún evento, ¿no? Sino que se debe aprender de esos eventos y se debe realizar un análisis, ¿sí? Lo que comentábamos anteriormente, la importancia de reportar un evento adverso se encuentra en el hecho de que esta información la unidad la debe procesar para implementar medidas necesarias que eviten su ocurrencia, ¿sí? Y favorecer de esta manera la seguridad del paciente y también del personal de salud, ¿sí? Básicamente el sistema Vencer 2 lo que busca es que aprendamos de nuestros errores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los reportes del sistema Vencer 2? El sistema Vencer 2 como tal establece, ¿no? En el modelo del Consejo de Salubridad General que los eventos centinela se deben analizar con la metodología de causa raíz dentro de los primeros 45 días posteriores a su reporte, ¿sí? Este análisis se debe realizar por lo que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente o CICASEP, ¿sí? Y el evento adverso y las cuasifallas podemos realizarlo cada 6 meses. Y aquí la metodología que vamos a utilizar es la de patrones y tendencias, ¿sí? Vamos a tratar de identificar qué, quién, cómo, cuándo y dónde y por qué se presentó el evento que se reportó. A partir de estos reportes, lo que debemos generar son proyectos de mejora, ¿sí? Principalmente de los eventos adversos y las cuasifallas. Los eventos centinela deben de generar acciones pues prácticamente inmediatas, ¿no? Para evitar que vuelvan a ocurrir, ¿sí? Como tal, el sistema Vencer 2 es parte importante del plan de calidad y seguridad del paciente, que seguramente lo han escuchado, ¿no? Ustedes en sus unidades, ¿no? El plan de calidad y seguridad del paciente tiene una base que consiste en la evaluación integral de riesgos y problemas de toda la organización y el sistema Vencer 2, ¿sí? Que es el sistema de notificación y análisis de eventos adversos, eventos centinela y cuasifallas. Posteriormente, las otras 3 etapas del plan de calidad y seguridad del paciente implican la implementación de protocolos de atención o la estandarización de procesos, ¿no? En donde la unidad puede aprovechar guías de práctica clínica, ¿sí? Para evaluar qué tanto nos estamos apegando a ellas en la atención médica.
implementación de barreras de seguridad y mediciones, ¿no? Que aquí estos son los indicadores del plan de calidad y seguridad del paciente y que tienen una relación directa con la evaluación integral de riesgos y problemas, y el rediseño de procesos de riesgo, ¿no? De procesos de alta variabilidad a través de una herramienta proactiva que se llama AMED, ¿sí? Y que significa análisis de modo y efecto de fallo, ¿no? Lo que comentábamos, estas actividades se les debe dar un seguimiento en el Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente, ¿no? Que todas las unidades médicas del instituto deben tener este comité funcionando, ¿sale? Y que prácticamente se integra por el cuerpo de gobierno. ¿Sí? Bien, con esto estaríamos terminando el tema del registro de eventos adversos, ¿no? Dentro del el mecanismo denominado Sistema Vencer 2. Y bueno, no sé si alguien quisiera compartir cómo trabajan el Sistema Vencer 2 en sus unidades, ¿no? Principalmente por ahí, no sé si la unidad de medicina familiar número 64, cómo trabaja el Sistema Vencer 2, ¿no? A nivel de unidad de medicina familiar, pues va a haber muchas diferencias comparado, por ejemplo, con la atención hospitalaria, ¿no? Y entonces las definiciones operativas que va a manejar el sistema Vencer en una UMF van a ser diferentes comparadas con las de un hospital, ¿no? Dependiendo de lo que se presente. No sé si alguien quisiera compartirnos alguna experiencia que tenga con el reporte o el registro de eventos adversos. Ok, bien. Vamos a continuar entonces. Vamos con el último tema ya de este bloque de calidad y seguridad en la atención hospitalaria. Y aquí vamos a hablar de cultura de seguridad del paciente, ¿sí? La norma ISO 9000 2015 establece una definición de calidad que dice: calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes a un producto o servicio cumple con ciertos requisitos para ser útil y satisfacer las necesidades de quien lo utiliza. ¿Sí? Este es un concepto de calidad que vamos a entender a partir de lo que es la norma ISO 9000. Y aquí, en este sentido, vamos a entender por requisitos todas aquellas necesidades o expectativas establecidas de manera implícita u obligatoria por las partes interesadas en el resultado de dichos productos o servicios, ¿no? Cuando hablamos de la atención médica, todas las necesidades que tengan los pacientes, ¿no? Que acuden a una unidad, van a ser aquellos requisitos que nosotros debemos buscar cubrir, ¿sí? Para brindar un servicio de calidad. De acuerdo a la norma ISO 9000, también la calidad puede acompañarse de diferentes adjetivos, ¿no? Por ejemplo, lo utilizamos, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Es algo de una calidad pobre, ¿no? O de mala calidad, de buena calidad o de excelente calidad, ¿sí? Esto depende de qué tanto se cubrieron los requisitos, ¿sí? Del producto o servicio del que estemos hablando. Aquí es muy importante hacer esta diferenciación, ¿no? Entre lo que son productos materiales y servicios, ¿no? Los productos materiales, por ejemplo, se almacenan una vez terminados, se revisan para eliminar aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos, ¿no? Y se pueden volver a generar. En este caso, nada más con un impacto económico, por ejemplo, ¿no? A nivel industria, ¿sí? Pero cuando hablamos de servicios, ¿no? Entendemos que estos se entregan en el mismo instante en el que se están produciendo y no permiten una segunda oportunidad para realizar este servicio, ¿sí? Lo cual puede generar diferentes consecuencias, ¿sí? Como insatisfacción de quien lo solicitó, ¿no? La relevancia de los servicios de salud, bueno, pues parece una obviedad, ¿no? Todos lo sabemos, ¿sí? En los servicios de salud, pues hay variables inherentes y se encuentra además el factor humano, ¿sí? Los servicios de salud se otorgan por seres humanos, lo cual condiciona cierta vulnerabilidad de quienes reciben este tipo de servicios, ¿sí? Tenemos diferentes factores que están interactuando constantemente, como son los procedimientos, los equipos, los insumos, entre algunos otros.
Y algo que es constante, ¿no? Es la variabilidad, ¿sí? Y esta variabilidad lo que va a generar es incertidumbre, ¿sí? En cuanto al objetivo que está planteado inicialmente, ¿sí? Que es el de recuperar la salud de los pacientes. Entonces, debemos entender a nuestras unidades médicas como sistemas complejos, ¿no? En donde están interactuando constantemente diferentes elementos, ¿no? Tenemos situaciones, por ejemplo, relacionadas con la rotación del personal, diferentes procedimientos que se llevan a cabo, diferentes tecnologías, ¿no? Diferentes medicamentos también, ¿sí? Y tenemos variables, ¿no? Que están interactuando constantemente, ¿no? Como son los insumos, la información, las finanzas, ¿no? Las partidas presupuestales, que lo sabemos son tan importantes, el medio ambiente, la estructura de la unidad médica, la comunicación que existe dentro de la misma, ¿no? Entre el personal y del personal hacia los pacientes y los familiares, las personas, ¿no? Que se encuentran dentro de las unidades, los materiales con los cuales se llevan a cabo los procesos y la legislación aplicable vigente, ¿sí? Entonces, hablamos de sistemas complejos, ¿no? En cuanto a las unidades médicas, ¿sí? En el año 2001, el Instituto de Medicina presentó una reflexión sobre la situación comparativa entre los servicios de salud que se otorgan en Estados Unidos y los que de manera ideal deberían existir. Y aquí se identificó una gran diferencia entre el servicio que se planea y el servicio que se otorga, ¿sí? Estas diferencias pues se deben a muchos factores, ¿no? Que como vimos en la diapositiva anterior, se encuentran interactuando constantemente, ¿no? Y que, por ejemplo, a nivel institucional, pues varían mucho al no depender directamente de las unidades médicas, ¿sí? Bien, a partir de esta reflexión que hizo el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, se elaboraron dimensiones de la calidad de la atención médica que se otorga, ¿sí? Estas dimensiones son las siguientes. En primer lugar, la seguridad. Evitar lesiones a los pacientes durante los procesos de atención que supuestamente deberían ayudarles, situación que disminuye los peligros que la atención médica puede conllevar. ¿Sí? Y es básicamente de lo que hablamos, ¿no? De generar una cultura de seguridad del paciente. También encontraron ellos relevante la efectividad, evitar el uso innecesario de elementos que no ayuden a los pacientes, que sí los ayudan. La efectividad implica un vínculo entre la ciencia y el proceso de atención. La atención, ¿sí? Centrada en el paciente, consiste en dar a las personas el control de su cuidado y la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que les afecta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver el consentimiento informado, ¿no? Es algo muy importante en la atención médica. La oportunidad, recibir la atención cuando se requiere, sin demoras, indica reducir los retrasos innecesarios durante el proceso de atención. Esta es una dimensión compleja, ¿no? Cuando vemos el volumen, por ejemplo, de atenciones que tienen las unidades médicas del instituto. La eficiencia, evitar el malgasto, desperdicio de insumos al duplicar procedimientos, perder información o realizar acciones que no ayudan en la atención del paciente, ¿sí? Se debe buscar ser eficientes. Y la equidad, ¿no? Asegurar que la calidad del servicio otorgado no varíe por situaciones relacionadas con el género, etnia, región geográfica o nivel socioeconómico de las personas. ¿Sale? Estas fueron las 6 dimensiones de la calidad de la atención médica que encontró el Instituto de Medicina en Estados Unidos. La falta de ellas va a repercutir en vidas humanas, ¿sí? Ese es lo delicado, ¿no? De la atención que se brinda en las unidades médicas, por lo cual las organizaciones están obligadas a implementar estrategias que permitan incorporar procesos de mejora continua y seguridad para el paciente que requiera de los servicios de salud. En el marco conceptual de la seguridad clínica del paciente, se define la seguridad como la ausencia de lesiones o complicaciones evitables producidas o potenciales como consecuencia de la atención a la salud recibida. ¿Sí? En torno a este concepto, vamos a entender la seguridad del paciente como la reducción de riesgo de daños innecesarios aceptables, ¿sí? Y aquí empezamos a sentar las bases de una cultura de seguridad del paciente. A partir de ello, se elaboró un modelo, ¿no? Que es conocido como el queso suizo, ¿sí? En donde se esquematizaron
los factores que predisponen los peligros durante la atención a la salud, ¿sí? En este modelo del queso suizo, las defensas que tiene el sistema se presentan como rebanadas de queso que se alinean para reducir los riesgos durante el proceso de atención. Los agujeros del queso suizo van a representar los fallos o las imperfecciones en las defensas del sistema, ¿sí? Y aquí lo podemos ver esquematizado, ¿no? Aquí vemos que la secuencia de rebanadas se alinea, ¿no? Y que en el caso de que, por ejemplo, los agujeros permitan que los peligros, ¿no?, se materialicen, van a generar daño a nuestros pacientes, ¿sí? A partir de esto, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente durante 2004 estableció estos objetivos, ¿sí?, que son, digamos, prioritarios para las unidades que busquen sentar una cultura de seguridad del paciente, ¿sí? Uno de ellos dice que se debe consolidar sistemas para la vigilancia de los medicamentos, el equipo médico y la tecnología. El otro, estimular el aprendizaje mediante el análisis de la información obtenida a partir de sistemas de notificación. Implementar medidas preventivas también y aplicar estrategias para reducir riesgos, ¿sí? Estos son elementos muy importantes, ¿no?, que se deben llevar a cabo en las unidades de atención médica. A partir de ellos, vamos a hablar de dos enfoques, ¿no?, que son los que el personal directivo y operativo en una unidad médica debe tener siempre presentes, ¿no? Por enfoque, pues vamos a entender un cuerpo de conocimiento preexistente, ¿no?, junto con una interpretación de problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos, ¿sí? Es decir, un arquetipo que va a marcar una conducta. Como tal, vamos a hablar de dos enfoques principalmente para establecer una cultura de seguridad del paciente. Hablamos de un enfoque proactivo, ¿sí?, en el cual vamos a identificar factores que pueden prevenir el daño al paciente o al personal, ¿sí? Y vamos a implementar barreras de seguridad, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, con las metas internacionales de seguridad del paciente. Y aquí también hay una herramienta muy importante que es la gestión de riesgos, ¿sí? Y hace referencia a que cuando ya tenemos un problema, vamos a identificar qué fue lo que originó este problema y vamos a implementar de igual manera medidas que impidan que vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces, estos dos enfoques es muy importante considerarlos como complementarios dentro de las unidades de atención médica, ¿sí? Ya que el error, pues, es una parte inherente de la actividad humana. Y aquí vamos a hablar muy a grandes rasgos de riesgos y problemas, ¿no? Y aquí salen a relucir, por ejemplo, dos herramientas muy importantes que los sistemas de gestión de calidad solicitan implementar, que es la gestión de riesgos y la notificación de eventos adversos, ¿no? Hablando de la atención médica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cobra gran relevancia la implementación de herramientas y sistemas de gestión de calidad, ¿no? Aquí en algún momento la División de Mejora a la Gestión de Servicios de Salud, que encabezaba el doctor Raúl Peña Viveros, nos hablaba de un modelo de gestión integrado, ¿no? Y que al inicio de estas sesiones lo veíamos. Hablamos del modelo institucional para la competitividad, que lo que busca es la satisfacción de los usuarios, ¿no? Hablamos de un modelo de gestión directiva de la unidad médica, que lo que busca es un liderazgo estratégico, ¿sí? Muy enfocado, por ejemplo, al quehacer del cuerpo de gobierno de las unidades, y el modelo de calidad y seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, que lo que busca precisamente es mejorar la seguridad de nuestros pacientes, ¿no? La implementación de estos modelos, ¿no?, y de las diferentes herramientas de gestión de calidad nos debe llevar a trabajar en un ciclo de mejora continua, ¿sí? Que consiste en planear, implementar, medir y analizar y realizar ajustes, ¿no? Buscando siempre mejorar, ¿no? En este sentido, pues cobra mucha relevancia el quehacer directivo, ¿no? En cuanto a las mediciones, a las estrategias, ¿sí? Al generar datos e información que pueda ser de utilidad para la unidad, con el fin de mejorar continuamente, ¿no? Y se puede mejorar, por ejemplo, en las dimensiones de la calidad que se otorga en la atención médica, ¿no? Y que veíamos anteriormente. Aquí me gustaría cerrar la sesión con esta frase que me pareció muy interesante. Hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, ¿no? Hablando de atención médica, pero no hay ninguno al que no podamos dañar, ¿no? Es decir,
a todos los pacientes que ingresen, ¿no?, a nuestras unidades a solicitar servicios, se les puede generar un daño, ¿no? Y aquí está la importancia de generar una cultura de seguridad del paciente, ¿sí? Bien, con esto estaríamos terminando esta sesión y este bloque. No sé si alguien tenga algo que quisiera compartir, que agregar.